El mundo de los espíritus siempre ha sido tema de interés en las sociedades. En algunas épocas puede estar más agudizadas que en otras, pero nunca falta la persona o el grupo de personas que está interesada en el mundo espiritual, ya sea por curiosidad o porque quiere tener una esperanza en medio de todo este caos que es el mundo. De por sí el pensar que estamos solos en el mundo y que después de la muerte no queda nada es bastante aterrador. Entonces no es de extrañar que se abra la posibilidad de que exista un más allá. Pero el más allá, ¿será solo un consuelo o de verdad existe? Esto se han planteado varios expertos alrededor de la historia cuando se trata de uno de los juegos más esotéricos y oscuros del mundo, la Ouija. Ese artefacto que en algunas épocas fue símbolo de entretención, pronto se convertiría en una herramienta de lo sobrenatural para contactar con algún familiar cercano, para saber del futuro o para preguntar cosas de curiosillo. Pero antes que siga, hola horror fans, bienvenidos a mi canal. Yo soy Vanessa y en este canal me dedico a hablarles del cine del terror, sus orígenes, sus historias, el detrás de cámara, datos curiosos y lo que no sabías del género del terror, que es más profundo de lo que tú crees. Como siempre aquí en mi canal yo advierto que no tengo maestría en nada, no soy periodista, no soy historiadora, no soy profesora, no soy nada, simplemente soy una treintañera con mucho tiempo libre. Yes, queen. Y el día de hoy les hablaré de la Ouija, su historia, y entre medio de estas historias les mencionaré una que otra película, como para que vayamos entrando en la Spooky Season, que ya, bueno, al momento de subir este video ya se habrá terminado, pero bueno, nada que hacer. Igual planeo más en los siguientes videos que sigue, hablarles de cosas así como la Ouija, el tarot y esas cosas, y hablarles de películas que tienen que ver con este mundo del ocultismo. Así que comencemos. Yo soy Vanessa, también soy la Dama Araña y te hablo de cosas extrañas y no olvides que What you're about to watch is a nightmare. Ouija se escribe así, recomendada por la RAE, por cierto, así como les voy a escribir acá. Se define como un tablero con números y letras del abecedario con el que puedes conversar con espíritus o con entes que no están presentes en este plano, sino que en el plano del más allá. Se van a dar cuenta que a través del tiempo no tenía ese uso, era más bien entretención, pero no quiero indagar allá hasta que nos situamos realmente en la historia y en las épocas, para que todo vaya como en orden. El origen no está muy claro del todo, al igual que el tarot. Yo voy a usar mucho ejemplo del tarot porque yo estudié mucho del tarot y su historia, es algo que estuve muy interiorizada. Les voy a ir haciendo comparaciones muchas con el tarot porque tienen una historia bien similar, que al igual que la Ouija no hay un origen específico. Cada civilización se vio en la necesidad de hacer un tipo tablero para hacer contacto, ya sea por entretención, como juego, o también para contactarse con espíritus. Tengo este libro que se llama El ocultismo y te muestra el ocultismo a través de la historia. Este libro ayuda bastante a entender mucho el origen de cosas como de religiones ocultistas y todo el tema. Y este libro habla del tarot y precisamente se habla como del origen incierto, se habla de ciertas cosas como que mientras en China pasaba algo, pasaba en otro continente estaba pasando otra cosa, en otro país, perdón, y así. O sea, cada uno estaba tejiendo cosas bien parecidas y entre ellos estaba este tema del tablero. Hay varias teorías y una de ellas es que el origen fue 1100, o sea, 1100 antes de Cristo en China, pero que en vez de tablero como tal, escribían sobre arena o ceniza como una idea de lo que iba a ser la Ouija tiempos más adelante. Otra teoría es dicha por el demonólogo francés Jacques, espero que se lea bien, pero lo voy a escribir acá, James Colin de Plancy, en donde él afirma que la cultura árabe es la primera en hacer una especie de tabla. Pero en distintas civilizaciones existían las llamadas tablas parlantes, pero no la Ouija, sino que la antesala de la Ouija. Ya en el 1840 había un movimiento espiritista andando por ahí, era una moda cultural de la época. Aquí en esta onda, en esta moda cultural de la época, se hacía bien común hacer reuniones espiritistas, con mediums, leer las cartas del tarot, en fin, abriendo todo tipo de entretención espiritista, ¿ok? Pero tenía un enfoque distinto. Si ahora el uso es más que nada para contactar con espíritus, en la época señalada anteriormente era uno de los varios canales que se usaba para resolver dudas de la existencia. O sea, no era tanto como para contactar espíritus, sino que era como que nos deparaba el futuro,
típico, era como, no sé, otro juego más de los juegos que uno puede usar para la entretención, ya que cuando se reúne con amigos hacen distintos tipos de juegos. Bueno, este juego era otro más de los tantos juegos que podían inventarse en esa época. Ahora, si ustedes, como les dije, si me preguntan exactamente dónde surgió la Ouija, así con fecha y todo, no puedo decirles. La verdad es que al igual que el tarot, su origen se desconoce, pero con toda la moda espiritista que les hablé, hay una patente registrada el 10 de febrero de 1891, en donde se declara a Elijah Jefferson Bond como su inventor, y a Teresa Maupin y Charles W. Kennard como titulares. Pero una cosa ya es patentarla y otra cosa es realmente haberla inventado, porque yo puedo tomar, no sé, este tiburón que me lo acabo de ganar en el cumpleaños de mi hermana, y digo, ya, este tiburón lo voy a patentar, pero no quiere decir que lo inventé yo. O sea, puede simplemente haber sido inventado por otra persona y no sea mi invento como tal. A pesar de todo esto, no solo se quedó con la patente Charles Kennard, sino que él crearía una empresa que fabricaría los ejemplares de la Ouija, saliendo estos en el mismo año. Charles inventó también la palabra Ouija, que decía que significaba mala suerte se supone que en egipcio. Lo voy a poner en contraste de nuevo con el tarot porque es como la mayor referencia que tengo. También se desconoce el origen de la palabra del tarot, se desconoce quién la inventó y se desconoce también la de la Ouija. Por una parte dicen que significa mala suerte, otros que tienen como una composición de palabras, en fin. Invited de 1944 fue una película dirigida por Lewis Allen, y esta película es en blanco y negro, y quería recomendarles una película que no suele recomendarse, que son las películas antiguas. Es normal que nosotros recomendemos películas de ahora, porque las películas antiguas tienen otro tipo de terror que no suele gustarle a la gente, que es un terror como más centrado en el ambiente, como esto del, me acuerdo que era el expresionismo alemán, más que nada el juego con el ambiente, el juego con el sonido, el juego con esta cosa metafórica, pero le deberían dar una oportunidad al terror antiguo, ya que el terror antiguo también te da un buen antecedente de por qué el terror es como es ahora y cómo fue evolucionando. Es algo muy lindo, a mí me gustan mucho las películas antiguas. Y esta película habla de dos hermanos que compran una casa y pronto se iban a dar cuenta que está embrujada. Para poder establecer conexión con el espíritu que está atormentando la casa, deciden ocupar una especie de tabla, pero no la tabla como tal. Pero aún así, a pesar de esto, para el año que fue realizada, es una película bastante fiel a lo que son las sesiones espiritistas con las Ouija más adelante, porque obviamente se ven influenciadas las personas cuando ocupan un tablero, ya sea porque lo vieron de parte de las películas o porque lo vieron en un familiar o qué sé yo. O sea, todo se fue como imitando a través del tiempo. Volviendo a la historia de la Ouija, en América después del conflicto civil, los desvivimientos eran masivos. Por lo tanto, la Ouija se empezó a convertir en un consuelo y un instrumento necesario para la salud mental de aquellos que perdían de forma tan prematura a sus seres queridos. También hay que considerar que la esperanza de vida en ese tiempo no es como ahora. O sea, yo tengo 30 años y yo ya estaría siendo ya como mis últimos años, porque en ese tiempo obviamente con todo que no había como un avance tecnológico y no teníamos mucha esperanza de vida, y la alimentación y todas esas cosas, la esperanza de vida era cortita. Entonces ellos tenían una visión bastante diferente a nosotros ahora que tenemos de la muerte. De hecho, la gente quiere alargar más y más la vida, y nosotros nos juramos eternos. En cambio, las personas anteriores a nosotros, las generaciones anteriores a nosotros, consideraba la muerte algo mucho más cercano, algo que podía pasar en cualquier momento, y lo tomaban con mucho más aprecio. No quiero decir como, o sea, la muerte es parte de nosotros, no debería ser tomada como algo tan, no diré que trágico, porque obviamente la pérdida de un ser querido es trágica, pero me refiero a que la muerte a veces siento que es muy satanizada y es parte del proceso natural de un ser humano que tiene que llegar a un fin de ciclo. Entonces ellos tenían este tipo de mentalidad, que la muerte era algo que iba a pasar sí o sí. Entonces vieron la Ouija como una manera de consolarse y contactar con sus familiares a través de esta tabla, porque perdían a sus seres queridos de forma muy prematura y de forma súper trágica, que era a través de este conflicto civil.
Y ahí es cuando la Ouija ya pasa a ser un canal de comunicación y una puerta del más allá. Va a ser como la antesala de lo que ahora nosotros consideramos para qué sirve la Ouija. Espero se entienda. Con esto no solo se convertía en una entretención, sino que más bien en una especie de terapia para sobrellevar el duelo. Ya para el siglo XX, la Ouija pasó a ser un instrumento bastante idealizado. El espiritismo ya era algo masivo después de desde el primer conflicto mundial y la gripe de 1918. En 1920 surgían canciones de amor dedicadas a la Ouija y era una especie de afrodisíaco para quienes estaban conociendo o viviendo su amor. Norman Rockwell, pintor, retrató este acontecer de la historia con la portada de 1920 en el Saturday Evening Post, en donde se aprecia un cuadro de una pareja sentados bien juntitos, entreteniéndose con la Ouija, romantizando así el panorama de la Ouija. Una película del año 2017 y está dirigida por Paco Plaza. Esta película a mí me gusta mucho, principalmente porque está basada en un hecho real y siento que esta es una de las historias como más, como que yo podía creerlo, como que tiene como esa especie de factor de que yo podría creer que esto es verdadero, que esto es real, pero si quieren buscarla les voy a recomendar al final de este resumen todo esto, pero lo importante de esta película es que tienen que saber que Verónica es una adolescente de 15 años que en un día especial, específicamente en un eclipse solar, decide reunirse con sus amigas en un sótano de su colegio para contactarse con espíritus con la Ouija. Verónica por su parte quiere contactar con su padre que falleció hace un tiempo y sus amigas quieren contactarse con otros seres queridos ya fallecidos. Esto pasa mucho, que se supone que según la religión y según las creencias, personas que creen en el poder paranormal de la Ouija, mucha gente se ve engañada al creer que pueden contactarse con sus seres queridos a través de la Ouija porque creen que los demonios que están metidos ahí se hacen pasar por seres queridos para poder establecer conexión con las personas de este plano y inventarse que son familiares para que ya estas personas se sientan conmovidas y los dejen salir del plano en el que están y que tomen y empiecen a atormentarlos y que se vengan para el mundo terrenal y empiecen a hacer sus cositas, sus diabluras. Y según también las películas de Hollywood, pasa mucho que los espíritus se hacen pasar por seres queridos para poder establecer manipulación hacia las personas que utilizan este tipo de canales. Verónica, por su parte en la película, pronto empezaría a tener síntomas de posesión diabólica, en donde el desenlace es fatal para ella y para su familia, que quedaría marcada para siempre. Como les dije, está basado en un hecho real documentado. Si lo quieren buscar, el nombre real de la niña es Estefanía Gutiérrez Lázaro, de 18 años, que murió de forma demasiado sospechosa. Este caso es un caso de España y fue el primer caso de este país en atribuirles tintes paranormales en un expediente policíaco, me refiero, a la causa de muerte de esta persona. De hecho, los policías testigos del caso afirman que lo que vieron sí corresponde a algo que no pueden darle explicación. Si quieren ir a ver esta película, véanla este Halloween porque de verdad que es una película muy potente para poder ver. Con la Ouija, en los años 60, la patente de la Ouija pasó a ser vendida a William Fuld, uno de los empleados antiguos de Charles Kennard, y luego de William pasó a ser de Parker Brothers, quienes adquirirían los derechos en el año 1966. Finales de los 60 empezó a pasar lo de la revolución hippie, que lo hemos hablado anteriormente en otros videos, y con ellos entraría mucho más interés por el ocultismo, pero más específicamente por el tema del diablo. La gente empezaría como a ver el tema del diablo, ahí Satanás y toda esta vaina, y junto a ello aparecieron los sucesos de la secta de Charles Manson que se llamaba La Familia. Todo esto de la creencia ocultista, del interés por el diablo y lo que pasa con esta secta, se hizo una especie de mejunje macabro, y ya para el año 1973 le pondrían la guinda sobre el pastel en este tema del ocultismo, porque se estrenaría una de las películas más impactantes del terror de nuestra época, y sería El Exorcista. Hey, where'd this come from? I found it. Well, let's both put it. El Exorcista fue la primera película en sugerir
que la Ouija podía tener tintes malvados. O sea, cuando nació la Ouija no tenía esa connotación que tenemos ahora de ella, la imagen que tenemos ahora, porque cuando hablamos de la Ouija, siempre hablamos de que podemos contactarnos y que es mala, ¿no? Pero anteriormente no se veía así, y ya con el estreno de esta película sería la primera que sugeriría esto, que la Ouija tiene connotaciones diabólicas y que tú puedes establecer contacto con cosas que tú no quieres. El Exorcista del año 1973 fue creada por William Friedkin y nos habla de Regan, que es una hija única de una madre soltera que decide jugar a la Ouija en una noche de entretención, como quien, ¿no? Pero pronto las cosas empezarían a resultar fatal producto de este primer contacto, ya que pronto pasaría a estar poseída por el demonio Pazuzu. Y ustedes ya, yo creo que si les gusta el terror, han visto El Exorcista y ya saben lo que pasa después. La película está basada en la historia real de Ronald Doe, quien vivió hechos similares en el año 1949 tras jugar a este juego del tablero. Esta respuesta no es certera, no, aunque lo intentáramos, como siempre va a haber una especie de debate silencioso entre si creer o no creer en este tipo de cosas. Pero obviamente los científicos han intentado darle explicación al fenómeno de la Ouija, porque se mueve el tablero, porque se mueve el puntero, cómo es que puede hacer todo este tipo de cosas. Y se habla mucho del experimento llamado Bayou, el experimento Bayou. Este experimento lo realizó un profesor de secundaria llamado Larry Bayou, de ahí el nombre del experimento, en donde a los participantes no se les permitía ver las letras del tablero y al momento de jugar resulta que no podían formar oraciones. O sea que si se les tapaba los ojos a las personas, el tablero no podía crear estas oraciones, lo que probaba la teoría llamada acción ideomotriz, en donde las personas presionarían el puntero de una forma muy sutil para formar estas oraciones coherentes, ya sea de forma inconsciente o consciente. O sea, ni ellos a lo mejor se dan cuenta que mueven el puntero y ellos juran que lo hace otra cosa. Me recuerda mucho a la película Ouija, El origen del mal, y esta película es actual, del año 2016, dirigida por Mike Flanagan. Todo sucede con una familia que se dedica a estafar a la gente con la Ouija. O sea, simulaban una sesión espiritista y jugaban con la emocionalidad de la gente. Y movían cosas a voluntad para ese negocio que tenían. Pero pronto, sin darse cuenta, invocan a un demonio y esta familia tendrá que batallar al demonio de forma real. Ya no hay estafas, señoritas. Es una película bastante interesante y es la más actual de la lista, y me produce mucha curiosidad que la mamá de esta familia es la mamá de los Cullen en Crepúsculo, así que vayan a verla. La religión, por su parte, condena mucho el hecho de usar una Ouija. De hecho, la crítica religiosa ha señalado que la Ouija, al ser un instrumento de adivinación, es del diablo. O sea, es como sacrilegio, ya que solo Dios puede saber lo que pasa y lo que pasará. Por lo tanto, es como una falta de respeto al mismísimo Dios si andamos por ahí a lo loco consultando nuestro destino. Solo Él lo puede saber. Ready, Michael? Yeah. 1, 2, Panic del año 1988, y se trata de Michael, que recibe un regalo para el día de su cumpleaños. ¿Y adivinas qué regalo recibió? Exactamente, el misterioso tablero. Al usar el tablero, pronto sus amigos comenzarían a fallecer de formas sospechosas. Por lo tanto, Michael es el blanco de las sospechas de estos desvivimientos. Pronto este chico comenzaría a tener visiones de los desvivimientos a sus amigos, así que se ve responsable en detener todo esto. La película es un slasher bastante creativo y que tiene de protagonista a esta arma espiritista bastante mortal, que es la Ouija. O sea, tenemos al protagonista slasher como un tablero. En conclusión, la verdad es que yo, que soy una persona que le gusta mucho el tema del espiritismo, el ocultismo, y que siempre estoy como... Yo soy una persona que cree, siempre tengo un pie en no creer y en creer, siempre ando en la mitad. En ese sentido yo soy súper tibia, como que no
No soy de ese tipo de persona que dice, no, si yo creo que todo esto pasa por algo, y también soy de esas personas que tampoco estoy negándome a las vivencias de los demás como paranormales. Entonces sí, yo creo que en este sentido siempre he tratado de ser bien humilde, porque uno nunca puede sentir que su verdad es la verdad de los demás. Siento que a veces nosotros creemos que porque no lo hemos vivido no sucede, y si no lo hemos escuchado de alguna persona no sucede, y hay gente que lo ha vivido de forma real y que les ha pasado, y no por eso vamos a dudar de su veracidad o de lo que sea. Siento que deberíamos tener bastante humildad porque somos personas comunes y corrientes y no tenemos de todo el saber y el conocimiento que abarca nuestro planeta. Entonces puede esconderse este tipo de fuerzas, y quizás es cierto lo que dicen, que el truco mejor empleado por el diablo es hacer que no existe. Así que para que lo piensen. Yo por mi parte, a pesar de que se me ve muy ocultista, muy oscura y todo el tema, creo en Dios y creo en su misericordia, y creo en que es un Dios bueno, mas no estoy de acuerdo con la religión. Creo que la religión ha hecho a Dios muy duro con la gente que decide abarcar de otra manera la existencia de esta deidad que es Dios. Así que, pero eso, hablando de eso, la Ouija es un instrumento que se tiene que usar con el máximo respeto. A lo mejor no hace nada, a lo mejor es un juego inofensivo, pero yo no lo jugaría, meramente porque ya de por sí la tabla tiene una validez generacional, por lo tanto puede tener poder por el hecho de que le han atribuido poder. Yo creo en esas cosas, que si tú le atribuyes poder a algo, va a tener el poder porque tú se lo atribuyes. Y yo, que soy una persona súper sensible, que soy una persona que cree mucho, no iría de propio a meterme en estas cosas porque sé que mi mente no lo aguantaría y estaría todo el rato perseguida de que algo me persiguió. Así que, en conclusión, no se metan en cosas que no conocen, y si van a jugar, hágalo con responsabilidad. Si eres menor de edad, no lo hagas, espera a tu mayoría de edad para jugar algo así, y si lo decides hacer, hazlo con responsabilidad y con el respeto. Si te dan reglas o te dicen cosas así como tienes que hacer tal cosa, gente que es experta en esto y que ha jugado, síguelas al pie de la letra y no te sientas como el dios del mundo, que nada te va a pasar, porque es importante ser humilde en todo en estos temas y todas las. Bueno, chiquillos, este ha sido mi video por el día de hoy. Díganme si les gustó la historia de la Ouija. A mí me gustó bastante. Es igual de misteriosa e incógnita como el juego en sí. Así que coméntenme si les gustó, coméntenme si quieren que haga algún tipo de video en particular. Me pueden seguir en Instagram. En Instagram yo estoy subiendo constantemente artículos de terror, noticias del terror, eventos del terror alrededor de mi país, que es Chile. Y también subo la portada antes de que yo suba video, y ya ahora van a ver en un rato más la portada de la Ouija, y ahí se van a dar cuenta de qué es lo que voy a hablar. También me pueden seguir en Letterboxd, porque en Letterboxd raiteo películas que estoy viendo constantemente, y ahora estoy viendo muchas películas antiguas de terror, por si quieren echarle un ojo a las películas antiguas de la época, para que se nutran un poco con el conocimiento cinéfilo de las épocas doradas de Hollywood, y también, por qué no, de otros países que también tienen su talento y también hay que darle apreciación, ya que el terror está en todos lados. Así que les mando un beso enorme, se me cuidan, y espero que pasen este Halloween con el debido respeto, que lo pasen con sus familiares, que lo pasen bien, y cuídense mucho, que si van a ir a alguna fiesta o algo, tomen con responsabilidad y cuídense, y nos vemos en la próxima. Chao y feliz Spooky Season.